Hola, bienvenidos a Delirio a Dúo, un viaje por los espacios literarios, la descolocación de los sentidos por los sentimientos más profundos del espíritu humano, un lugar donde el amor produce batallas entre pueblos, donde Eros crea y destruye universos, la vida y la muerte, el idilio y el dolor terrible, el amor, oh, el amor. Y de la mitología griega, pues cómo no hablar de Eros y Psique, uno de los mitos griegos más bellos para mí, no sé, para ti, Entre tantos. Sí, sí, sí. de donde nacen, bueno, de Eros y Psique, nacen prácticamente todas las historias de amor de los cuentos de hadas. El mito nos cuenta qué pasó cuando el amor se enamoró. La historia cuenta que Psique era la hija menor de un rey. Ella era dulce, suave, inteligente y era la más hermosa de todas. Cualidades que mantenían a los hombres distantes de la princesa y que le impedían tener un pretendiente a su altura. El padre, preocupado porque no se podía casar su hija, acudió al oráculo, mismo que le indicó dejarla dormida en la cima de una montaña, a la cual acudiría un monstruo con el cual ella eventualmente se tendría que casar. El padre sí que quedó como muy extrañado por esa indicación del oráculo y pues muy triste porque su hija se iba a casar con un monstruo, pero pues no había nada más que hacer, así que cumplió las indicaciones del oráculo y la dejó en la cima de la montaña dormida. Por otro lado, y mientras todo estaba ocurriendo, Afrodita, que ya vamos a ver que va a aparecer en múltiples historias, en mitos relacionados con el amor, se enteró de que había una joven que la superaba en belleza e inteligencia. La diosa, que estaba invadida por la envidia, le ordenó a su hijo que flechara a Psique para que se enamorara de un monstruo o una bestia. Entonces Cupido, muy obediente, fue a cumplir con el mandato de su madre, pero cuando vio a la doncella no pudo soportar ese espectáculo de belleza y en lugar de hacer lo que Afrodita le pidió, llamó a su amigo Céfiro, dios del viento, para que cargara en un soplo suave, así que hasta su casa, o sea, hasta el castillo de, bueno, el castillo o palacio de Eros. Cuando se despertó Psique, Eros le explicó lo que había sucedido, pero había algo extraño allí y era que el palacio estaba a oscuras, no se podía ver nada. Eros le dijo a la joven que él la iba a cuidar, la protegería y la amaría eternamente, solo que ella debía cumplir con una promesa, la de no verlo nunca, la de amarlo a ciegas. Por eso él siempre la iba a visitar en las noches cuando no se podía ver absolutamente nada. Así que no tuvo ningún problema con esto, lo aceptó y así fueron muy felices por bastante tiempo hasta que aparecieron las hermanas de Siquem que le metieron, le introdujeron la duda y la sospecha. Le empezaron a decir que si él no se dejaba ver, tal vez era porque era un monstruo, que si él no se dejaba reconocer, seguramente era el ser más horrible que podría existir en el universo, que debía ser horripilante, que ella no merecía eso y que por lo tanto debía saber con quién estaba. Así que quedó con la duda que habían sembrado sus hermanas y esa noche, como todas las noches, llegó su amante a visitarla a oscuras. Cuando él se quedó dormido, ella encendió una vela y descubrió que se trataba de Eros. Entonces no podía del asombro y de tanto contemplarlo con la cera, de tanto contemplarlo por lo hermoso que era y el asombro que tenía, la vela se empezó a derretir y de repente pues le cayó una gota de cera a Eros, quien se despertó y descubrió que sí que había roto su promesa. Y aquí es cuando se viene la parte así como terrible de la historia, la parte más complicada. Eros quedó destrozado por la traición, por la desconfianza, Psique se fue del palacio y Psique se echó a deambular como toda perturbada, como sin sentido por el mundo, estaba errante. Entre tanto apareció nuevamente Afrodita, quien le dijo a Psique que la podía ayudar a recuperar a Eros, pero que para eso debía cumplir con 4 tareas muy difíciles y arriesgadas.
La primera tarea consistía en separar antes de la medianoche granos de trigo, de cebada y arroz que se encontraban revueltos en una montaña en un granero. Así que le pareció imposible esa tarea y pues se puso a llorar desesperada. Los dioses se apiadaron de ella, entonces enviaron a varios ratones que antes de la medianoche ya tenían los granos separados en 3 montañas diferentes. Una montaña de cebada, una de trigo y otra de arroz. Entonces, misión cumplida. Increíble. Así que hasta el momento todo le iba saliendo bien. La segunda tarea impuesta era llevarle a la diosa un manojo de hilos del pelaje del vellocino de oro. Una misión excesivamente complicada, ya que el vellocino no es un ser dócil, doméstico, sino más bien salvaje, que además siempre está custodiado por un grupo de carneros salvajes. Así que sin saber qué hacer, se fue llorando a ver qué podía resolver, y antes de llegar al lugar donde estaba el vellocino de oro, se encontró con un pastor al que le contó su historia. El pastor se conmovió con el relato y le dijo que podía hacer algo, que lo que podía hacer era esperar a que el vellocino se fuera por la noche con todos los carneros, porque por el día él siempre estaba como pastando y además se recostaba en un arbolito, en el tronco de un árbol, a dormir. Entonces el pastor lo que le dijo es que esperara a que el vellocino se fuera y por la noche fuera hasta el tronquito donde se recostaba el vellocino, y segurísimo ahí iba a encontrar el pelaje que se le había enredado. Y pues así, tal cual lo hizo Psique, y efectivamente consiguió el manojo de hilos del vellocino dorado y se lo entregó a Afrodita. O sea que nuevamente misión cumplida. Solo faltaban 2 tareas. La tercera se trataba de recolectar agua del punto más alto del acantilado del río Styx, una caída de agua altísima a donde resultaba imposible acercarse sin ser arrastrado por la corriente, y pues la corriente lo iba a arrastrar eventualmente hacia el vacío. Así que invocó la ayuda de los dioses, y pues todo el mundo, no sé por qué razón, pero todo el mundo amaba, así que como que se enternecían con ella, como que tiene el don de... De imantar. Recordemos que Ajá. toda esta historia es, el concepto propiamente hablando es alegoría, sí que es la alegoría del alma, es decir, es el nombre que se le dio a la fuerza de vida que invade a todas las personas que vivan y eso se llama alma, y en ese sentido nada más amante en tanto que busca y que permite respirar, que esa fuerza que se llama alma, que se llama psique, y por Tal ende cual. todos simpatizan con ella. Y por eso también sufre un montón. Y por eso también es un poquito olvidadiza y descuidada de vez en cuando. El caso es que sí que estaba tratando de conseguir el agua del río Styx y le pidió a los dioses que si la podían ayudar. Entonces los dioses enviaron un águila, que de hecho el águila también es una de las múltiples metamorfosis de Zeus. Entonces llegó el águila, y el águila tenía como una especie de baldecito en las garras con el cual levantó agua del río y luego le entregó el balde a Psique. Así, Psique cumplió nuevamente con su tarea. Y la última, que es la más difícil porque ahora Afrodita no iba a permitir que una simple mortal fuera tan astuta y pudiera recuperar a Eros. La última tarea que le impuso fue la más complicada de todas, la que ningún mortal podría haber superado, porque significaría romper con todas las reglas de la naturaleza. Sí que debía descender hasta el inframundo y regresar al mundo de los vivos con un cofre en cuyo interior se encontraba el ungüento de la belleza eterna. Para una misión semejante era indispensable convencer a Caronte para que la llevara en su canoa hasta las puertas del inframundo, donde debía enfrentarse con Cancerbero, el perro guardián de 3 cabezas. O sea, esto estaba difícil.
Y sin embargo, lo logró, así lo hizo. Finalmente pudo hablar o sea, pudo llegar hasta el inframundo, pudo engañar al perro de tres cabezas, lo pudo como engañar con un pedacito como de pan o de torta, y finalmente pudo descender hasta encontrarse con Perséfone, la diosa del inframundo y las estaciones. Perséfone es amiga de Afrodita. Perséfone ya sabía más o menos qué era lo que iba a ocurrir. Entonces Perséfone le entregó el cofre y le advirtió que no podía abrir ese cofre por ningún motivo, por nada del mundo, hasta cruzar al mundo de los vivos. Sí que se fue dichosa porque ya dijo como ya lo logré y llevaba el cofrecito para Afrodita y finalmente recuperaría a su amado. Pero estando en el tránsito entre el inframundo y el mundo de los vivos, sí que una vez más sintió curiosidad. Una curiosidad profunda por saber si efectivamente en el cofre estaba el ungüento o si la estaban engañando. Y pues bueno, también pensó como que no era tan grave, se abría rápido y se cerraba rapidito el cofre. Fue entonces cuando rompió con la advertencia de Perséfone, abrió el cofre y de allí salió algo como una especie de vapor que la sumergió en un sueño profundo parecido a la muerte. Ahora que infringió las normas del inframundo, ya no podría volver a la vida. Y pues la historia continúa, pero entonces aquí ya se va a desenlazar. Eros se enteró de lo que su madre había hecho para que Psique desapareciera por completo del mundo. Y pues Eros entró en un estado de cólera. Le imploró a su madre que trajera a Psique de vuelta con él. Afrodita, ante la tristeza y la ira de Cupido, no pudo hacer más que indicarle la única forma de recuperarla, y él lo hizo tal cual como ella le indicó. Atravesó el inframundo y una vez que la encontró, la besó. Esa era la forma de recuperarla. Era el beso de Eros, el beso de la vida, la unión entre el alma y el corazón, finalmente. Bellísimo, bellísimo. Pero sí, es una de Eh, las historias más bonitas. Y por lo demás es de las pocas que terminan bien. bien, sí, que terminan con final feliz. Sí, 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 porque justamente hablando de Eros, ahí otra vez Eros aparece, pero esta vez chiquito, porque evidentemente este ya es un Eros maduro, robusto, que puede enamorar a Psique en sus años de infancia, como todos nos lo podemos imaginar, chiquitito y panzoncito y con alitas, el cupido que tira flechitas. No, pues es horrible esa Eh, imagen. sí, sí, es de ceros. También es horrible a veces. Y en este caso tiene que ver con una historia que se entrecruza totalmente con lo que acabas de contar. Esta vez con un Eros chiquito, pero por culpa de un Eros chiquito, que es la melancólica, la profundamente melancólica historia de Apolo y Dafne, en la que el primero, Apolo, dios solar, dios de la forma equilibrada, dios de la perfección, de la música que hoy podríamos llamar de conservatorio. Dioniso será de la música de arrabal, de la oscuridad, de la embriaguez. Apolo de la forma, de la lira, de la belleza impecable, de la, de la música, de la razón poética, llamémoslo. Apolo, hijo de Zeus, y de la Titani de Leto, otra historia de amor. Apolo un día llegó al monte Parnaso, en el que se encontraba el oráculo de Delfos, y lo vio protegido por una inmensa serpiente llamada Pitón, muy conocida. La serpiente, al cuidar al oráculo, obtenía los dones de la profecía, y de ahí por lo demás se derivó el nombre de sus hijas,
las pitonisas, que son las hechiceras, las magas, las brujas en la Edad Media, o como se les denominó en la Edad Media y en la Edad Media por renacer. Apolo enfrentó a la sierpe Pitón y logró vencerla con sus flechas y su arco divino. Se hizo el dueño del oráculo, se construyó en su nombre un templo, el templo de Apolo en el monte Parnaso. Felicísimo con su victoria, observó un día al pequeño Eros, Ujú, al pequeño Cupido, a ese pequeño ángel, ujú. al mismo tiempo demonio, que estaba jugando con su arco. Y Apolo le dijo, con su arrogancia de vencedor, le dijo, ¿qué haces tú, pequeño insolente, manejando armas tan poderosas? Esas son armas para que yo las lleve en mis hombros. Yo, que soy capaz de herir con un tiro certero a las bestias salvajes y a los enemigos, y que hace poco abatí con una lluvia de saetas al hinchado Pitón, que tanta tierra oprimía con su vientre pestilente. Tú, confórmate con encender pequeños amores con tu antorcha, y no trates de adjudicarte mis triunfos. Esas fueron las palabras del engreído Apolo a un Cupido chiquito, no Claro, menos lo terrible. estaba retando. Entonces Cupido, Eros, respondió. Se levantó, se elevó, voló rápidamente al aire y le gritó. Puede que tu arco atraviese todas las cosas, oh Apolo, pero el mío te atravesará a ti. Y en la misma medida en que los animales son inferiores a los dioses, tu gloria será inferior a la mía. Dicho eso, extrajo de su armadura dos flechas de efecto contrario, una que espanta al amor y otra que lo convoca. La que produce el amor estaba hecha de oro, mientras que la que lo espanta estaba hecha de plomo, según cuentan nuevamente las metamorfosis. Con la flecha de oro atravesó a Apolo, y con la otra a Dafne, espíritu femenino de los árboles, hija de la deidad fluvial Peneo, hijo de Océano y de Tetis. Y Apolo, enamorado, buscó sin cesar y sin rendirse a Dafne, quien también sin cesar y sin rendirse escapó una y otra vez del dios que todos consideran perfecto, salvo ella, hechizada malamente por Eros. Es un poquito parecida a la historia de Venus y Adonis. Claro, se conectan, se atraviesan. Ajá. Y Dafne, cansada, buscó a su padre, ya cansada del acoso de todos, por lo demás, no solamente de Apolo, y le pidió que le quitara su forma humana para poder descansar. Este, toda una deidad marina, metamorfoseó a su hija en un bellísimo laurel. Apolo, que es además el dios de las victorias, al ver que esta victoria le era imposible, arrancó una de las ramas del árbol que era Dafne e hizo de esta una corona que puso para siempre en su cabeza, para jamás olvidarla. Y desde entonces la corona de laureles es el símbolo de Apolo, dios de la gloria, pero también de las imposibilidades, del amor perfecto y absoluto. Oh, no me sabía, no me sabía esta historia. Está increíble la que acabas de contar. Y sobre todo para entender de dónde viene la corona De de laureles. laureles. Sí, 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 interesantísimo. Bueno, yo me voy a ir un poquito más adelante en el tiempo. Voy a continuar pues con Shakespeare porque lo que pasa es que Shakespeare es bien interesante en tanto que retoma la mitología griega y la traspasa pues a teatro, la hace teatro y haciéndola de este modo pues ahí hace como unas transformaciones extrañas de los mitos, pero que siempre van a reincidir y que están en la profundidad. Tenemos por ahí pues la famosísima historia de amor de Shakespeare, que es la más famosa de todas las historias de amor, yo creo que del universo, que es la famosísima Romeo y Julieta,
que está inspirada en todos estos mitos que hemos mencionado, pero voy a hablarles de otra historia, pues porque creo que Romeo y Julieta ya más o menos la tenemos presente todos, y es la historia de amor entre Ofelia y Hamlet. Se trata de, bueno, una historia donde Polonio, que es un siervo de Hamlet, entendamos que Hamlet es un príncipe, y Hamlet de repente tiene un siervo, que es Polonio. Este siervo tiene un hijo que se llama Leartes y una hija que se llama Ofelia. Voy a hacerlo así como a toda velocidad. Hamlet y Ofelia se enamoran perdidamente, pero Hamlet no la estaba pasando muy bien porque el incidente que muestra que el tío asesinó a su padre en complot con su madre y que ahora están juntos, pues no le cayó muy bien, así que entra en un ataque de como de ansias de venganza que no lo deja dormir. De hecho, Hamlet termina enloquecido por haberse dado cuenta que todo fue un complot de la mamá y del tío para asesinar a su padre. Entonces, lo único que le permite seguir vivo a Hamlet es su amor pues con Ofelia, es un amor correspondido, es un amor que tienen desde que eran pequeñitos, se conocen desde chiquititos. Y de hecho Hamlet le escribió una carta a Ofelia, una de las cartas de amor más lindas de la literatura, pero el lío es que esa carta va a convertirse en el detonante de una serie de tragedias. Entonces leo la carta y dice así: duda que sean de fuego las estrellas, duda que el sol haga movimientos, duda que la verdad sea una mentira, pero nunca dudes que te amo. Oh querida Ofelia, soy malo para hacer versos, no tengo arte para expresar mis penas, pero cree que te amo demasiado, oh, demasiado. Adiós, tuyo eternamente, mi más querida dama, mientras este cuerpo exista. Y esta carta, así de bella como la acaban de escuchar, ¿quién iba a pensar que desencadenaría pues una tragedia enorme? Porque resulta que Ofelia le muestra esta carta a su padre, o sea, a Polonio, y él con Leartes, su hermano, deciden que no es conveniente que ella y Hamlet tengan un amorío. Pues ya, o sea, ya que Polonio es un siervo, o sea, no está a la altura de un noble y por lo tanto esa relación pues va a fracasar, tenía que terminarse. Polonio le prohibió a Ofelia verse con Hamlet. Ofelia le obedeció, no le quedaba de otra, pues porque estamos hablando de una obra dramatúrgica del siglo XVII recreada en el medioevo. Entonces eran muy pocas las posibilidades pues que tenía de contestación un personaje femenino como Ofelia. Pero eso no quiere decir que no haya otras formas de acción femenina que luego nos las muestra Shakespeare de una forma majestuosa. Como a Ofelia le prohibieron verse con Hamlet, que ya estaba mal, pues se pone peor, porque la única que lo hacía como salir de su letargo y de su tristeza y de su melancolía era Ofelia. Polonio dice palabras más, palabras menos, que Hamlet empezó a padecer melancolías, luego inapetencias, después vigilias, luego debilidad, aturdimiento y finalmente cayó en la locura total. Todo porque Ofelia le mostró la carta al papá. Pero la cosa se pone muchísimo peor, porque Hamlet es un personaje bastante trágico. Él es la representación de la tristeza, el desamor y la melancolía en uno solo. Un día por accidente, pensando que era su tío el que mató a su papá, asesinó a Polonio. O sea, Hamlet un día pensó que el que estaba al frente suyo era su tío, y Hamlet intentaba asesinar a su tío en venganza por haber asesinado a su padre, pero el que estaba ahí no era su tío, sino que era Polonio. Esto fue una desgracia total porque entonces Ofelia, cuando se enteró que el amor de su vida había asesinado a su padre, enloqueció. Ofelia empezó a comportarse extraño. Hamlet ya no le prestaba mayor atención porque estaba obsesionado con vengar a su padre.
y además después de haber asesinado a Polonio también pues enloqueció y además lo enviaron lejos del reino de Dinamarca. Ofelia quedó sola, abandonada, desolada, y un día enloqueció definitivamente de desamor. Ese día salió al bosque con una túnica, como asemejando el vestido de una novia. Estaba descalza y adornada con una corona de flores en su cabeza. Cantaba, estaba cantando todo el tiempo, hacía como una melodía ahí con su voz, y se dirigió hacia los sauces llorones que estaban cerca al río. Y allí, desde uno de los sauces al que se trepó, se lanzó a las aguas del río. Mientras el río la arrastraba, ella seguía cantando y poco a poco se desvaneció la melodía hasta que ya no se escuchó absolutamente nada. Sí, es una escena perfecta, de un sentido estético abrumador y la expresión más melancólica de la muerte causada por la locura a la que puede conducir el desamor y el amor también produce todo tipo de disociación de conciencia. Sí, esta escena de Shakespeare, de la obra de Hamlet, está reproducida en varias obras de arte. Es una escena icónica de la literatura que la encontramos en pintura, en el cine la han puesto varias veces en escena. En fin, es... Claro, la grandeza de que hace un Shakespeare ahí es básicamente hacer una síntesis hasta él, es decir, hasta el barroco, de todas esas fuerzas amantes que se encuentran incluso y sobre todo en el desencuentro, recorriendo desde tiempos pretéritos y sobre todo haciéndole un buen énfasis al medioevo, precisamente porque Shakespeare, con toda la duda de que haya existido en tanto que persona, Sí, esa es otra historia, ¿no? nos plantea, claro, Shakespeare también dará su versión de Paris y Helena, cuyo amor, también consecuencia de las flechas del temible Cupido, que siempre vuelve, hizo que Helena abandonara a Menelao en Esparta para partir junto a París, a Troya, desencadenar así la guerra más grande de todas las guerras que la historia ha presenciado, que Homero cantó en la sangrienta Iliada y en la Odisea, y que Shakespeare no hace más que repetir. Pero de esas dos obras fundacionales de la épica en todas sus formas de expresión cultural, se deriva otra que dio a la posteridad una nueva pareja condenada. Troya cayó y uno de sus soldados, el sobreviviente Eneas, escapó hacia tierras itálicas para que su estirpe fundara Roma. En el transcurso se encontró con Dido, que es la gobernadora de Cartago. Su mutuo amor casi hace que Eneas se le olvide que el destino lo creó para ser el fundador del pueblo romano, y tras un viaje al inframundo y encontrarse con la sombra de su padre Anquises y que éste le dijera que abandonara a Dido y siguiera su camino para fundar a la posterior ciudad eterna, Eneas partió. Dido arrojó sobre él la maldición del destierro, maldijo también a su linaje futuro para después suicidarse, igual que Ofelia. Dicen que las guerras púnicas que ocurrieron en el siglo II antes de Cristo y que enfrentaron a los romanos contra los cartagineses para ver quién sería el dueño del Mediterráneo, tuvo su origen en ese amor fatal entre Eneas y Dido y su distanciamiento, que hizo brotar la sangre de legiones enteras. Una nueva era se anuncia en este punto, ya no la de Grecia ni la de Roma, sino la de una Edad Media shakespeariana. Nos vamos a Irlanda, particularmente al siglo X. Un caballero de nombre Tristán vence con su espada a un tirano inclemente
quien desfalleciendo alcanza a inyectar un veneno en su sangre. Tristán decidió morir en alta mar. Dejándose llevar en solitario por una barca a la deriva, cayó en manos de Isolda, que logró curarlo. El pueblo de Isolda se había azotado por el fuego de un gran dragón y se buscaba a gritos al caballero que liberase la aldea. Isolda buscó a Tristán, quien logró vencer a la bestia. Con lo que ella no contaba es que su tío y Tristán eran antiguos enemigos, y en pasadas batallas Tristán lo había asesinado, dejando sin querer un pedazo de su espada en el cuerpo del difunto. El pedazo de espada fue guardado por Isolda, quien luego, al ver la espada incompleta de Tristán, reconoció en él al asesino de su tío. Tristán la convenció de su inocencia y del por qué había cometido el asesinato, en plena justicia, según él. Se enamoraron tras largos episodios, pero nadie contaba con que él, en el pasado, había prometido a su rey llevarle la mano a Isolda. Tristán no la conocía al hacer el juramento. Isolda, al ver que el guerrero Tristán estaba de todas formas dispuesto a seguir su pacto con su rey, en lugar de seguir su corazón, lo detestó minuciosamente. Tristán, pese a amar a Isolda, le había prometido a su rey llevarle a Isolda como prometida. No, Y terrible. Tristán, estando todavía enamorado de Isolda, siguió con la testarudez de llevársela a su rey. Y ella, diciendo así, a mí me van a llevar como si fuera un objeto, claramente lo detestó minuciosamente, Obvio. impuso su singularidad. La mamá de Isolda, al ver la tragedia de su hija, consiguió en el mercado negro una poción de amor que le ahorraría una vida amarga a su hija. Si el rey y ella la tomaban, vivirían enamorados por siempre. La encargada de llevar la poción y hacer que la bebieran era la doncella de Isolda, pero falló, pues en el barco camino a la corte, tras un descuido, fueron Tristán e Isolda quienes bebieron la pócima, sin saber de qué se trataba. Se enamoraron más que nunca, como nunca, y escaparon del rey y de los juramentos legislativos. A veces hay que darle una ayudita al amor, así sea a punta de pociones, De pociones. pócimas para ajustar las cuentas. Pero el rey, que se llamaba el rey Marcos por lo demás, separó a los enamorados, desterró a Tristán y forzó a Isolda a quedarse con él. Imposibilitados de vivir aparte, Tristán desfallece. Intentó conquistar nuevos reinos, pero todo en vano. Pereció entre batallas navales y promesas rotas. Y ante ese cuerpo sin vida, llega Isolda, que no pudo más que desfallecer ella también. La leyenda de Tristán e Isolda, de Isolda y Tristán, se convirtió, más que Romeo y Julieta, en el arquetipo del amor imposible. De hecho, es la génesis para que Romeo y Julieta fuesen posibles. O sea, yo creería que es como Eros y Psique, Tristán e Multiplicadas, Isolda, y luego Romeo y Romeo y Julieta, Julieta. y bueno, y de ahí hasta el infinito. Claro, y por ende lo que mencionabas y lo que mencionábamos al comienzo, que estos son, solamente se puede penetrar este misterio a través de su comprensión a título de alegoría. ¿A quién le importa si la guerra de Troya existió? Es la alegoría de todas las guerras, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial a todas las guerras napoleónicas. ¿A quién le importa propiamente hablando si Eros como un hombre, Psique como una mujer existieron? Lo interesante, lo misterioso, lo cruel, lo desgarrador, lo que imanta es la fuerza de un alma y de un erotismo más allá de todo género y de toda identidad, que no hacen más que buscarse y reencarnar en multiplicidad de pasajeras representaciones. La leyenda de Tristán e Isolda, de Isolda y Tristán, se convirtió en el arquetipo del amor imposible, o que solo es posible en la muerte, en nuestro famoso Hades.
sabemos que de ahí sale Romeo y Julieta, hasta qué punto Tristón y Isolda salieron de Eros y Psique, lo que se menciona por doquier, no solamente el pasado produce el futuro, sino que el futuro también produce el pasado. Claro, y lo interesante es que todos los personajes de algún modo se saltan como las normas, las leyes. Claro. Es como si el amor estuviera en contra de los ordenamientos. Claro, Normativos, económico-territoriales. Wagner, siglo XIX, llevó la historia de Tristán e Isolda a una de sus óperas de mayor potencia. Eh, Así como, al parecer, sí, todas las historias de amor culminan en un inframundo. Pero aquí, Isolda y Tristán son a su vez una recreación del mito de Orfeo y Eurídice, otra pareja inmortal que tratamos en otro delirio, referente a los viajes, en el caso de los descensos a los infiernos. Orfeo y Eurídice, quienes también se unen únicamente en el reino de las tinieblas, que es al mismo tiempo el reino de los cielos. Nos quedarán bastantes amores por venir, esto apenas es el principio. Vendrán Beatriz y Dante, Laura y Petrarca, Sofía y Novalis, y por supuesto multiplicidad de presencias ya mucho más cercanas a nuestros días, Dean Moriarty, Allen Ginsberg. Vamos a ver todas las relaciones de Virginia Woolf y Edgar Allan Poe con Virginia. Esto es hasta ahora un abrebocas a un segundo bloque que nos espera. y así es, vendrán muchas más parejas, muchos más amantes personajes de la literatura, como amantes de la literatura, como amantes de la vida real que han sido literaturizados y así. Nos vemos en un muy próximo segundo bloque de este segmento, donde las parejas también se multiplican y vendrán tríos e incluso cuartetos. Nos acompañamos hoy Pablo García Arias y Ángela Rivera Soriano. En la edición y mezcla de sonido, Ana María Soriano Pérez. Gracias, un abrazo. No olviden seguirnos por Instagram en @delirioaduo. En YouTube y en Spotify nos encuentran como Delirio a Dúo Literatura. Chao.